Vamos a leer en el libro de Génesis. Busque el capítulo 38, por favor, en esta noche. Génesis capítulo 38. Busque el versículo 16. El título de esta reflexión es Facturas olvidadas. ¿A cuántos de nos han olvidado algunas veces algunos pagos que tenemos que hacer? ¿Ya le ha pasado a usted? Ay, dice, se venció el recibo, ya le sale la mora, le sale el interés. Y si es un préstamo del banco, peor todavía, hermano. Le pegan con todo porque con un día que se pase, a usted ya le sale una cola que le descontrola todas sus finanzas que ya tiene organizadas. Pero a todos se nos han olvidado algunas veces las facturas, pagar las cuentas. Y yo quiero esta noche tomar esta escritura para ilustrarla en este nombre de esta reflexión, facturas olvidadas. Dice el capítulo 38 en el versículo 16. Y dice la palabra del Señor: y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y le dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Vamos a hablar un poco sobre esta historia, hermano, que tiene, esta es una historia que tiene intriga, pecado y misericordia, ¿verdad? Hay una mezcla de cosas muy preciosas en esta historia dolorosa. Bueno, tenemos aquí la historia de un hombre que, hermano, en cierto momento ya él había quedado viudo. Judá había perdido ya a su mujer. Él ya no era un hombre casado, estaba viudo. Y Tamar, la nuera, estaba viuda porque se había muerto su marido. 2 maridos, justamente. Entonces, hermano, aquí nos da el escenario para pensar en cómo algunas veces hacemos cosas que por alguna razón las olvidamos. No les damos importancia a pecados, acciones en donde no nos vamos a la presencia de Dios a resolver el problema, sino que los damos por olvidados. Los damos como situaciones en las que simplemente creemos que el tiempo las va a resolver
y que con el tiempo esto se va a olvidar y que con el tiempo esto ya no va a ser parte de la historia. Y hermano, nos quedamos así. No se ve por ningún lado a Judá que busca el perdón de Dios, que busca resolver delante de Dios su pecado, porque él se allegó a una mujer que en ese momento no se dio cuenta quién era, porque la Biblia dice que se tapó su rostro y era la nuera de él. Pero es curioso, y los que hemos estado leyendo la Biblia en estos días nos hemos dado cuenta cuánto daño causó en aquel tiempo, hermano, los problemas sexuales a las familias. Vemos el caso de Abraham, vemos el caso de Isaac, vemos el caso de Jacob, y ahora van los hijos de Jacob con problemas en el orden sexual, hermano. Y es que la sexualidad ha sido algo que Satanás ha sabido explotar, hermano. La sexualidad es un terreno muy resbaladizo, muy peligroso, muy delicado, que Satanás ha sabido, hermano, trastocar y dañar a la humanidad. Hay tanto daño por problemas de tipo sexual en el mundo. Y sin duda, hermano, que es una de las causales de que el mundo vive en tanto desorden. Las familias viven en conflictos, las generaciones de hoy están, hermano, tan dañadas porque tienen herencias, hermano, tan tristes por problemas sexuales. Y por eso, hermano, hoy al leer esta historia, hermano, debemos de aprender de esta historia. Porque la historia de Judá y Tamar nos enseña que la situación sexual tiene que ser vigilada, tiene que ser atendida, hermano, con mucho cuidado, tanto hombres como mujeres, como jóvenes y adultos. Hermano, tenemos que estar tan alertas porque es una parte, hermano, en la que nadie puede presumir de que no tiene riesgos, en donde nadie puede presumir de que es fuerte, hermano, sino que es una situación a la que hay que ponerle mucho cuidado y no jugar, porque lo que vemos nosotros en las historias de estos hombres de la fe, estos hombres que están en la historia bíblica, vemos, hermano, cómo cayeron en trampas, cómo se enredaron en problemas. Y aquí vemos cómo sigue dando lata ese problema en los hijos ahora de Jacob. Y hermano, es que hermano, hay una inclinación a una sexualidad, hermano, sin compromiso en el mundo que vivimos. Y usted nota aquí que Judá busca una mujer. Él ya era viudo, ya se le había muerto su mujer. Para empezar, el capítulo 38 comienza describiendo a Judá que se apartó de su familia, se apartó de sus hermanos y se fue a Canaán. Y allá en Canaán consiguió una mujer, esa mujer dio a luz 3 hijos. Y ahí, hermano, en tierra donde había gente que no compartía la fe en el Señor, ahí empezó el problema. Judá empezó a enredarse y su familia fue una familia mixta, porque su mujer no era una mujer que tenía la fe en el Dios que él tenía, y esa mezcla no funcionó, porque cuando leemos todo el capítulo 38 usted se da cuenta que Dios, dice la palabra, mató. Literalmente la Biblia explica que de los 3 hijos de Judá, mató 2 de ellos porque eran malos, eran perversos. Y eso indica, hermano, que en algún momento Dios se toma el derecho de acortarle la vida a aquel que muchas veces Dios ve que no tiene intentos de hacer las cosas correctas, y Dios, como es soberano, y aquí dice la palabra literalmente, a Judá le nacieron 3 hijos. Había el primero que se llamaba el segundo que se llamaba Onán y el tercero que se llamaba Sela. Y dice la palabra que el primer hijo de Judá se casó con Tamar, y era tan malo que dice la Biblia que Dios le cortó la vida. No se dice qué tipo de pecados cometía, pero sí la palabra explica que era tan malo. Y el versículo 7, si usted lo quiere leer, del capítulo 38, dice la Biblia: y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida, es decir, lo truncó, se lo apeó de un solo, no se sabe cómo, pero su maldad hizo que Dios lo rayara de la tierra, lo arrancara. Y este era el esposo de Tamar. En este tiempo, en el Antiguo Testamento, había una ley que se llamaba la ley del levirato. La ley del levirato en el tiempo pasado implicaba simplemente que cuando un hijo se casaba,
con una mujer y este muchacho moría y no había quedado descendencia, la ley del levirato decía que el siguiente hijo, el que le sucedía al muerto, debía tomar a aquella mujer para procrear y seguir y darle continuidad a esa descendencia. Y la Biblia dice que murió y le tocaba a Onán convertirse en el marido siguiente de Tamar. Y la Biblia dice que cuando se casó, Onán era también malo, y aquí lo dice la palabra del Señor, dice que era tan malo que Dios también le quitó la vida. Dice el versículo 10 del capítulo 38, y desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Era, hermano, esa mezcla de Judá con aquella mujer cananita, hermano, no funcionó. Fue una cosa en la que los hijos llevaban tan arraigadas las maldades de Canaán que, hermano, la Biblia dice que los conductas de estos muchachos fue tan abominable que Dios por alguna razón dijo: me los voy a quitar de la faz de la tierra. Y cuando muere, hermano, Onán, la Biblia dice que le tocaba que Judá le diera a Sela, el siguiente hijo, el único que le quedaba, pero Judá dijo: yo no se lo doy, dijo, a esta mujer. Esta mujer es vaso blanco, dijo. Esta mujer me va a matar al último, ya no me queda nada. Pero dice la palabra que justificó Judá y le dijo: mi hijo es muy, muy joven, todavía no te lo puedo dar. Le dijo Judá: te vas para la casa de tus padres y cuando se llegue el tiempo yo te voy a dar a mi hijo para que él sea tu marido. Pero la Biblia dice que cuando se casó el segundo con Tamar, él no quería, porque el problema era que si habían hijos, por ejemplo, si Onán tenía hijos, esos hijos no se consideraban hijos de él, sino se iban a considerar hijos del primer hijo que se había casado con Tamar, que era Y él no quería que el nombre de se perpetuara, y por eso dice la Biblia que hacía una práctica, que cuando estaba teniendo su contacto íntimo con Tamar, él derramaba, dice, fuera para que del vientre de aquella mujer, para que no quedara embarazada. Y tiraba su semen, y dice la palabra que eso le desagradó tanto al Señor, el ver que este hombre no quería levantar descendencia en esta mujer, y la maldad que había en él, de tal manera que dice que Dios lo mató. Pero cuando se llega el turno de Sela, Judá dijo: yo no se lo doy. Él tenía ya esa determinación. Y es ahí, hermano, cuando este hombre manda a la mujer allá a la casa de su padre, a Tamar, que Tamar se queda triste porque estaba condenada a ser una viuda, y por ley Tamar no podía buscar otro marido, tenía que ser Sela, el último hijo de Judá. Entonces esta mujer andaba con su traje de luto y tenía que esperar la decisión de Judá, y nunca lo hizo. Y la mujer pasó el tiempo y ella estaba desesperada de que estaba en un estado de viudez y de miseria y de repudio socialmente. Entonces ella ideó en un momento hacer este truco que hace aquí, vestirse como una ramera, y ubicó en el momento en el que Judá iba a trasquilar las ovejas, y ella le sale, y ahí es donde se da la lectura que hemos tenido esta noche. Ahora, Judá se enredó con esta mujer. Al parecer, hermanos amados, Judá no andaba intenciones de rehacer su vida de manera formal. Judá, cuando buscó, dice la Biblia que vio en el versículo 15 y 16 del capítulo 38, dice el versículo 15: y la vio Judá y le tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella le dijo: ¿qué me darás a cambio? Fíjese cómo se dio el enredo de Judá con esta mujer. Judá no dio muestras de que era un hombre que quería hacer las cosas correctamente. Él no andaba buscando una esposa, sino alguien con quien tener relaciones sexuales. Y esto es uno de los juegos en el que el humano está cayendo en este tiempo. Anda mucha gente así en el mundo. Gente que anda buscando simplemente desahogarse sexualmente, pero no tienen intenciones ni interés de hacer las cosas correctamente, dar los pasos correctamente. Y
Es, hermano, algo tan evidente por lo que ya hemos estudiado hasta este capítulo 38 del libro de Génesis, hermano, que toda la sexualidad que no está dentro de lo reglamentado por Dios siempre ha causado grave daño. Toda la sexualidad que se hace fuera de los límites del matrimonio siempre daña, siempre causa estragos. No hay, hermano, práctica sexual segura o sin consecuencias cuando es una sexualidad sin principios y sin intenciones de estar o de hacerlo bajo los principios y la voluntad de Dios. Y aquí, hermano, tenemos esta historia. Judá nos mostró, Judá no andaba con el interés de tomar esposas. Si él quería casarse, podría haberlo hecho. Pero no buscó una esposa, buscó una ramera. Y eso es algo, hermano, que debe de llevarnos a pensar en esta sociedad en la que vivimos, que se está promoviendo eso. No hay compromiso. La gente quiere tener derechos, ¿verdad? Pero no compromisos, y por eso se ha puesto de moda amigos sin compromiso, o amigos con derecho, mejor dicho, pero no sin compromiso. Y eso es muy, muy común. Pero ¿a dónde lleva esto? ¿Qué consecuencias trae este tipo de cosas? Judá se mete con esta mujer, se enredó con Tamar, no se daba cuenta que era su nuera con la que se acostó. Porque justamente cuando él le dice que si él le permite tener relaciones sexuales, la mujer, hermano, dice la palabra que no permitió que su velo se le quitara y ella estaba cubriendo su rostro para ocultar su identidad. Y, hermano, cuando la mujer accede, Judá simplemente, hermano, se allegó a ella, dice la palabra. Y ahí empezó una relación ilícita. Ni para Tamar era justificado el hecho de que no se le había dado la oportunidad de casarse con el tercer hijo de Judá. No era justificable hacer esto, ni para Judá era justificable que él buscara de esta manera resolver su problema. Y esto es algo muy delicado, porque la sexualidad, le decía, bíblicamente ha sido causa de grandes estragos. Y cuando no se hace, hermano, bajo la dirección y la voluntad de Dios, hermano, no imagina uno en cuánto será estimada la ruina o la desgracia que va a caer sobre nosotros. Y este hombre entonces, hermano, hace el trato con la mujer y entró en esa relación, dice la palabra, sin saber en lo que se estaba metiendo. Pensó que simplemente iba a hacer algo fugaz, como él dijo, es una ramera. Simplemente ya no la voy a volver a ver. Y aquí estoy lejos de mis hermanos, estoy lejos de mi tierra. Y él simplemente se entregó a aquella mujer. Aquella mujer astutamente dice que le dice: ¿qué me vas a dar a cambio? Le dijo: te voy a dar un cabrito, pero aquí no ando ninguno. Le dijo: te lo mando. No, le dijo: aquí es al contado, le dijo la mujer. Si no me da nada, no hay nada. Entonces, ¿y qué te doy? Le dijo Judá. Y andaba, hermano, ahí dice la palabra, como Judá era un hombre próspero, era un hombre que tenía un buen nombre, era hijo de Jacob, era una persona importante. Dice la Biblia que andaba su sello. El que tenía un sello en aquel tiempo eran personas que tenían algún estatus en la sociedad. El sello era un objeto muy importante que revelaba la identidad de la persona. Era como la firma de esa persona que pesaba y valía ante cualquier negocio y trato, y él andaba su sello. El sello era tan importante para una persona que no se desprendían de él, pues era su manera de sellar cualquier trato, cualquier negocio. Era, hermano, algo sumamente valioso. Le dice la mujer: me das tu sello. Es tu identidad. Es quien tú eres. Lo que estaba impreso ahí era el nombre de aquel hombre y la integridad de aquel hombre. Y allí estaba, hermano, encerrada la personalidad de aquel hombre. Pero le dice: me das tu sello y me das el cordón en el que lo andas, pero también me das tu báculo. Y el báculo simbolizaba también autoridad, y el báculo simbolizaba también estatus social. Es decir, que aquel hombre en esas tres cosas encerraba, hermanos amados, todo lo más importante de una persona. Era algo tan valioso, pero cuando la mujer se lo pide, no se lo negó. Le dijo: te lo doy, no hay problema. Y se lo quitó y se lo entregó. Estaba entregando algo tan importante, algo tan valioso en las manos de aquella mujer, que él no imaginaba con qué iba a terminar aquella situación.
Entonces, hermano, aquel encuentro fue aparentemente para Judá, fue un encuentro casual. Para Judá fue un encuentro pasajero, para Judá fue un encuentro sin trascendencia, pero ese enredo traería repercusiones, como lo hemos visto en las otras historias de la palabra del Señor, sin pensarlo aquel hombre. Hermano, esto es algo que nos debe de a nosotros hacer pensar, en que hoy en estos tiempos, igual hermanos, se presentan oportunidades, se dan momentos, hay circunstancias en las que pueden haber oportunidades para meterse en situaciones sexuales. Los novios, los que estamos casados, los que no están casados, los viudos, los viejitos, las viejitas. Hermano, todos en algún momento somos expuestos, pero tenemos que detenernos a pensar, estimados hermanos. Tenemos que detenernos a pensar, porque en ese contacto hay algo que entregamos más allá de un simple contacto físico, como pasó con Judá en este momento. ¿Cuánto nos grita la historia al tocar este tema? ¿Cuánto nos hablan las historias de gente que conocemos? ¿Cuánto nos gritan las historias de muchas personas, no solo de la Biblia, sino de la época contemporánea, que se han enredado en situaciones sexuales? ¿Cuánto nos gritan experiencias personales que hemos vivido nosotros, del error que se cometió en el momento que se dio una oportunidad y que no tuvimos la sabiduría de decir en qué me voy a meter? ¿Cuánto va a venir sobre mi vida después de este acto? No lo pensamos. Y es que esto de la sexualidad fuera del contexto correcto, del contexto matrimonial, hermano, es parecido a esa enfermedad que le dicen la enfermedad del Chaga. ¿Ya han oído ustedes de enfermedad? Que es un problema que causan las chinches en las casas que están en lugares que hay mucho. Ya estamos en ciertos lugares donde hay, quizás por las condiciones de la casa o las estructuras, hay chinches y pican a las personas. El problema del Chaga no es instantáneo. El problema del Chaga es un problema que viene a aparecer en cierto momento en la vida de las personas, donde descubren que su corazón ha sido dañado, alterado, porque esa chinche provoca un daño tremendo en el corazón. Y el mal de Judá, hermano, en el momento no tuvo un efecto así. Él simplemente se acostó, le entregó su identidad, le entregó, hermano, su autoridad, su reputación social. Estaba entregando cosas tan valiosas en manos de una mujer aparentemente desconocida. Él no sabía quién era aquella que para él era una prostituta que se le cruzó en el camino. Yo le animo en esta hora, hermano, no seamos, hermano, tan descuidados en esta parte. No seamos, hermano, tan ingenuos en esta parte. Debemos de saber que hay una campaña del enemigo siempre en cuanto a atrapar en este terreno al humano, hermano. Hay una cruzada y una campaña constante del enemigo por atrapar el corazón de las personas y enredarlo como se enredó Judá. Mire el versículo, por favor, el versículo 24. Aquel hombre se llegó a aquella mujer, él pensó que no había pasado nada, pero dice en el versículo 24, aquí describe ya el momento en el que empieza a salir a luz un problema. Y dice, sucedió que al cabo de unos 3 meses, ya Judá ni se acordaba, ya Judá daba porque aquello ya había pasado, que todo aquello era parte de su historia, que al cabo de 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de la fornicación. Y Judá dijo, sáquenla y quémenla. Judá sabía que aquella mujer estaba sujeta a la decisión de él. Aquella mujer iba a dejar la viudez hasta que Judá dijera, aquí está mi hijo Sela, este es el que por la ley del levirato le toca ser tu marido para que la descendencia se pueda seguir, el nombre de nuestra familia, el nombre de nuestro hijo. Y Judá no lo hizo. Entonces Judá, que él sabía que la mujer dependía de su decisión, cuando le dicen que está embarazada, dijo, esta mujer rompió las leyes.
Esta mujer buscó por otro lado, esta mujer se metió con otra persona porque mi hijo yo no se lo he entregado, el único que tenía derecho sobre ella. Dice la palabra que aquel hombre responde de manera muy rápida y entonces lo que dice, sáquenla y quemémosla. Mire qué misericordioso era Judá. ¿Cuántos dicen amén? Era un hombre bien misericordioso, ¿verdad? No dijo hagamos un juicio, vamos a ver qué pasó aquí, vamos a ver qué circunstancias fueron las que llevaron a esta mujer a esto. Simplemente agárrenla y prendan el fuego porque aquí vamos a tener un espectáculo cruel sobre una pecadora que merece ser castigada. Y sabe que este momento nos enseña a nosotros, hermanos, que en la vida tenemos que ser mucho más cuidadosos para juzgar los pecados ajenos. Tenemos que aprender a ser más juiciosos, más reflexivos, más prudentes cuando señalamos a otras personas. Tenemos que aprender, hermano, a no señalar. Mire, porque hay gente que muchas veces nos damos el derecho de ser jueces del mundo. Muchas veces nos atrevemos a andar la balanza para andar midiéndole la vida a todos los demás. Muchas veces hay personas que tienen esa actitud. La actitud de decir, ese no está en nada, esa no es nada, ese fulano no está en nada, ese otro está arruinado, aquella otra no sirve, aquella anda toda botada, aquel anda todo destrabado. Y hay mucha gente que le gusta andarle poniendo la balanza a todo mundo. Y lo que menos hace es mirar su corazón. Por eso el Señor Jesús en el capítulo 8 de Juan dice la palabra que cuando querían matar a la mujer adúltera, una de las frases que desarmó todos los argumentos de los que querían atacar a aquella mujer que le encontraron en el acto del adulterio, dice la palabra que les dijo el Señor, el que esté libre, tire la primera piedra. Mire qué palabra más desafiante. El que no tenga pecado de usted, empiece, dele con todo. Y dice la palabra que nadie actuó, que nadie se atrevió porque impelidos o tocados por su conciencia dijeron, ¿y yo cómo voy a tirarle? Si algunos de ellos quizás estaban peor que la pobre señora, la que tenían en medio rodeada para apedrearla. Pero cuánto cuidado deberíamos de tener nosotros para no tener una postura de juicio y de jueces frente a la gente, frente a las demás personas, a no ser muy precipitados para dar valoraciones, porque hay mucha gente así, hermano, que miramos a todos los demás de reojo y que como que Dios le dio el ministerio de juez, el ministerio de juzgar a todos. Vos el que le pones la balanza a todos, poneme en la plomada y a todos los anda poniendo, y esa, y ese, y aquella. Hermano, esa no es su responsabilidad, ni es parte de lo que Dios le pide que haga usted y yo. No me toca a mí, le toca a Dios. Pero Judá, dice la palabra del Señor, le llegaron a contar que aquella mujer ya estaba, aunque andaba con el vestido de luto, pero ya estaba embarazada. Y dice la escritura que prontamente Judá dijo, mátenla, quemémosla. Hermano, no deberíamos nosotros en ningún momento de tomarnos esa atribución. No podemos nosotros hacerlo. Y no debemos, hermano. Porque nuestra postura, para empezar, y el Señor lo dijo de muchas maneras. Le dijo el Señor a las personas en algunos momentos, y antes de sacar la paja del ojo ajeno, tenemos que quitarnos nosotros. ¿En qué nos va a ayudar el tener este consejo esta noche? En aprender a mirar a los demás con ojos más de amor y compasión que con ojos de jueces que pretendemos tener un juicio acertado. Pero aquí tenemos la historia de un hombre que estaba teniendo un juicio tan radical y tan duro contra una mujer y no miraba que él estaba en peor condición, porque el que había ejecutado y el que había llevado a aquella mujer a aquella condición era él, hermanos amados. Debemos de cuidarnos de esa actitud que en algún momento, hermano, nos sale tan fácil. Y es que eso de mirar a los demás antes de mirarnos a nosotros mismos nos sale bien fácil, hermanos amados. No sale tan fácil para descalificar a los demás, para descalificar a otras personas. Eso sin esfuerzo sale, hermano amado. Hoy que hemos tenido elecciones, ¿quién sabe si alguien nos dijo, mira el que quedó? Mira la que quedó. Porque eso es muy típico en nosotros.
Porque eso es muy normal. Y creemos ser mejores cuando en realidad Dios dice: no eres mejor que él, no eres mejor que ella. Mira tu propia realidad, que es en la que deberíamos de estar pendientes, hermanos amados. Y aquí la historia narra entonces a un Judá que cuando llega el caso, él inmediatamente expresa aquella determinación. Habían pasado 3 meses ya, dice la palabra. Parecía, hermano, que ya a Judá se le había olvidado que había metido las patas y tenía un juicio pendiente y que tenía una facturita que la iba a pagar tarde o temprano, porque él tampoco no se había arrepentido delante de Dios. La Biblia no menciona por ningún lado que Judá, después de haber estado con aquella mujer, vino delante de Dios a pedir perdón. Y sabe que esta historia, en esta parte puntualmente, nos enseña, hermano, lo peligroso que es, hermano, haber fallado, pero no correr a Dios rápidamente a que Dios nos limpie. Hermano, el pecado puede llegar a cualquiera de nosotros, pero la peor de las decisiones que uno toma cuando peca es quedarse simplemente con el pecado ahí, hermano, debajo del tapete, y no tener la humildad para decirle a Dios: perdóname. Y cuando usted y yo no mostramos interés de resolver nuestro pecado delante de Dios, lo que Dios está preparando es el momento para actuar y humillarnos, porque de otra manera no estamos en condiciones o con la actitud de humildad para decir: Señor, yo fallé. Judá entonces estaba ahí agazapado, habiendo hecho un pecado por el cual no había pedido perdón a Dios. Entonces Dios en su momento empezó a salir a luz del problema. Y es que, hermano, no solo nos enseña este momento en la vida de Judá que no debemos de ser muy rápidos para juzgar, porque ese no es nuestro llamado, ni es nuestra responsabilidad, ni es algo que Dios le ha pedido a usted que se convierta en el juez del mundo. Pero también debemos de aprender que todo pecado, por oculto que esté, siempre sale a relucir. ¿Cuántos creen eso, hermano? No hay manera, no hay forma de ocultar el pecado. Siempre en algún momento sale. No se puede esconder. Y uno puede presumir de astucia, y uno puede decir: yo soy el chapulín, que no contaban con mi astucia. Pero la verdad es que en el momento menos pensado, aquellas cosas salen. Y aquí, hermano, tenemos el momento en el que aquel hombre empiece a ver una situación, pero él no actúa con sabiduría, ni con humildad, ni prudencia. Simplemente, hermano, él lanza un juicio. Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 26. Bueno, 25. Cuando a ella la van a agarrar, la sacan, ella envía a decir a su suegro. Y mire a quién llama. El suegro era el que tenía la decisión de haberle dado marido a esa mujer. Esa mujer dependía de su suegro para volver a tener marido. Era el hijo, el tercero. Pero Judá no se lo quiso dar. Entonces aquí dice la palabra que ella le manda a decir al suegro, que es el que dio la sentencia, que la sacaran y la quemaran. Y dice: mándenle a decir al suegro que yo les voy a decir quién es. Les voy a revelar quién es el padre de quienes iban a ser gemelos para el colmo. Judá se iba a convertir, era el suegro, y se convirtió también en el padre de 2 niños que venían en camino. Y dice aquí en el versículo 25: díganle a mi suegro, es decir, a Judá, que del varón de quien son estas cosas, que de él es, le dice, de él estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces dice la palabra en el versículo 26, entonces Judá lo reconoció. Hermano, qué tremendo fue ese momento para Judá, cuando ya no halló para dónde hacerse, sino que tiene que asumir con responsabilidad toda aquella situación que él había provocado. Hermano amado, cuando uno falla y no corrige, cuando uno falla y no busca el perdón, pueden pasar 2 meses, 3 meses, 4, 1 año, 2 años, 5 años puede ser. Pero toda factura pendiente que nos va quedando en nuestro caminar, si no tenemos la sabiduría y la humildad para venir delante de Dios y arreglarlo, esa factura le va a salir en el camino. Ese clavo le va a salir, esa situación va a llegar. Judá había pasado ya algún tiempo y aquel pecado ya ni siquiera se acordaba, hermano amado.
Y ahora que está acusando a una mujer de haber sido adúltera o de haber fornicado, como dice aquí la palabra, pero porque ya no estaba casada, pero se metió, supuestamente él decía, con alguien que no era su marido. Entonces aquí esta mujer dice: señores, sí, yo pequé. Pero yo les voy a decir quién es el padre de los niños que llevaba en su vientre. Y aquí dice la palabra que ella les dice: el dueño de estas tres cosas. Mire qué sutil esta mujer. El dueño de este sello, este cordón y este báculo es el padre de los hijos que llevo aquí en mi vientre. Son multitudes de personas, hermano, las que están pagando cuentas. A la gente no le gusta pagar consecuencias, hermano. La gente se queja de las consecuencias que paga. La gente se queja de situaciones duras que le toca vivir, pero poco asume la responsabilidad para decir: ¿cómo podría haber sido de otro modo si yo no tuve sabiduría para actuar en el pasado? Cuando tú estás en una situación y no tratas de hacer las cosas con rectitud, en algún momento te va a salir la factura. Hermano, por eso es que el cristiano tiene que esforzarse por vivir una vida que honre a Dios, por apartarnos del mal, por rechazar las tentaciones, las trampas que allá afuera, que el mundo te pone, que en el camino salen. Usted y yo tenemos que pedirle al Señor, porque puede ser que en el mes que usted lo pasó no pasó nada, al año de eso todavía no ha pasado nada, a los 2 años todavía no ha sucedido nada, pero esa factura está ahí olvidada, pero hay que pagarla en algún momento. Y Judá, aquí se encuentra él pagando un precio penoso, vergonzoso. Él tiene que asumir cómo él, siendo el suegro, se convierte en el padre de estos niños que vienen en camino, pero ya era tarde para poder echarse para atrás. Él se había enredado, pero le tocaba pagar este acto que en su momento él no pensó y no reflexionó cuánto daño iba a traer. Por eso dice aquí: entonces Judá reconoció. Y qué bueno esta actitud. Porque normalmente, hermano, cuando nosotros vayamos no nos gusta ser responsables. ¿A quién le echó la culpa? La gente siempre culpa a todo el mundo. Los humanos somos así, nos gusta culpar a todos los que podemos. Desde Génesis, desde Adán, desde Eva, tenemos ese mal hábito de culpar a tanta gente de nuestros propios errores. Y nunca casi asumimos con mucha humildad y seriedad para decir: yo soy el que hice esto y por mi causa es que llegué a estas y a estas consecuencias. Mucha gente, hermano, vive atrapada en problemas internos, en problemas de conciencia, en problemas del corazón, porque no son capaces de aceptar que nadie más tuvo la culpa que uno mismo, cuando en el pasado probablemente hizo tal cosa o cual cosa. Y este hombre aquí, por lo menos algo honroso que vemos en Judá, después de haber hecho algo tan penoso, humillante, que no debió haber hecho, una de las cosas que encontramos en el versículo 26 es que Judá lo reconoce. Por eso es que esta historia tiene la intriga de un relajo que había ahí emocional en esta familia, el pecado cometido y la gracia manifestada de Dios, la misericordia de Dios, la redención de Dios en un hombre que en su momento asume. Y él dice: ese sello es el mío, ese báculo era el mío. Yo entregué mis cuestiones más íntimas, toda la esencia de mi persona, ahí la dejé en las manos de quien en aquel momento consideré que era una ramera. Muchas veces creemos que las cosas se van a resolver por sí solas. Y uno dice: no, dice, tal cosa hice, pero ni le pido perdón a Dios, ni me arrepiento por eso. Simplemente hay que quede en el pasado. Son facturas olvidadas. Es como cuando a usted no le llega el recibo de la luz. Ay, dice: qué bonito, hoy no me vino el recibo. El otro mes le va a tocar. Hey, 3 meses no me ha llegado. Cuando le llegue a los 5 meses me va a contar de cuánto va a ser el cuentón. Llega más grande. Van los intereses y va la mora.
y un montón de volados que usted, porque tal vez usted está confiándose porque por alguna razón, algún error ha pasado, no ha llegado, pero usted tiene que pagar sus cuentas. Y por eso el tema de hoy se llama facturas olvidadas, situaciones que han quedado ahí. No vivamos culpando a nadie, hermano. No alarguemos más el asunto, seamos humildes delante de Dios. La historia de Judá nos enseña que la sexualidad, cuando no tenemos el sumo cuidado y le pedimos a Dios que sea Él quien nos ayude a llevarla en el sentido correcto, de la manera correcta, la sexualidad fuera del parámetro de Dios siempre trae grandes males y grandes perjuicios, hermano. Judá dijo: todo eso está olvidado, lo que pasó allá. Pero ese clavo le salió cuando Tamar la traen para hacerla castigada. Probablemente en alguna situación hemos caído. Pero algo también hermoso de esta historia es que cuando este hombre, y dice la Biblia que él reconoce que él cometió el error, y dice la palabra, y nunca más la conoció. Es decir, que Tamar no se convirtió en mujer de Judá. Él no la tomó como mujer. Dice que nacieron los hijos, y de ahí en adelante aquella mujer nunca más estuvo teniendo una vida marital con Judá. Y fíjese que la historia, y en Mateo capítulo 1 versículo 3, la Biblia dice que Tamar se convierte en parte de la genealogía por donde vino Jesús. Y es que Dios, cuando hay una actitud de humildad, de reconocer nuestros errores, Dios nos toma con amor, hermano. Y a pesar de haber pegado un buen sopapo, un buen trancazo, pero cuando lo asumimos, cuando no lo evadimos, cuando no ponemos excusas, cuando no ponemos tantos peros a las cosas, el Señor usa aquello tan malo para hacer cosas extraordinarias con nosotros. Pero tenemos que aprender que jugar con el sexo es peligroso. Jugar en una sexualidad ahí, hermano, donde creemos que podemos controlar y manejar, no se puede, hermanos. Siempre me viene a la mente la historia de José. José estaba a punto de caer. José sintió, pero se apartó y mejor dijo: mejor me muevo y huyo, porque sabía que corría gran peligro. Dios, hermano, puede hacer cosas grandes con nosotros, a pesar de habernos equivocado muchas veces, pero necesitamos reconocerlo. Judá, frente a todos, dijo: yo soy más malo que esta mujer. Es más, anuló la sentencia. A Tamar no la quemaron. No, dijo Judá: yo asumo mi responsabilidad. Yo asumo, dijo. Yo soy más malo que esta mujer. Esta mujer dijo: yo mismo le empujé, dijo, porque no le di a mi hijo Sela. Y yo le empujé, aunque no era justificable la manera como lo hizo. Pero qué hermoso es saber que Dios en su misericordia nos levanta. ¿Cuántos se alegran por eso, hermano? Dios levanta a aquel que reconoce, hermano. Dios levanta a aquel que asume. Dios se glorifica. Pero hay muchas lecciones que nos quedan aquí. La sexualidad, hermano, tiene que ser muy vigilada en nosotros, porque es uno de los recursos que el diablo está usando para arruinar, para destruir a grandes y a chiquitos, a pobres y a ricos, a letrados y a indoctos. La sexualidad es una arma que el diablo está usando, muy, hermano, efectivamente. Pero también esta historia nos enseña a no convertirnos en jueces del mundo, hermano. Tenga cuidado, o tengamos cuidado todos nosotros, hermano, de no andarle poniendo la balanza a todo, porque hay mucha gente que tiene esa agudeza. No, me digo aquí, ya lo escaneé, dice: este no está en nada, esta no sirve para nada, ese está en la calle. Y Dios dice: no, dice, el que está más en la calle eres tú. Y muchas veces los que nos tomamos de jueces somos los más ruincitos, hermano, los más debiluchos, los que menos estamos haciendo la lucha.
que solo en nuestra mente probablemente es que estamos bien, mejor que todos. Judá fue bien rápido para juzgar a aquella mujer. Quémenla, dijo, sáquenla y quémenla. Traigan los fósforos y echémosle fuego aquí al asunto, porque aquí ya van a ver esa antorcha que vamos a ver de una mujer pecadora. No se imaginaba el gran clavo que le iba a salir a él ahí. Cuando llega aquella mujer, miren, está bueno si me van a quemar, dijo, quemen. Solo que antes que me vaya, el papá de estos, aquí está, el dueño de estas tres cosas. ¡Pum! Se desarmó todo. Él debía morir. Pero la misericordia de Dios es grande, hermano. Siempre que hay reconocimiento, no importa qué tan bajo caigamos. ¿Sabe que eso es lo lindo del evangelio? Que cuando hay un pecado que se asume con sinceridad, hay un Dios que extiende la mano. El problema es no asimilar, no reconocer y no buscar el favor y el perdón de Dios. Póngase de pie en esta hermosa noche. No sé si hay facturas que nos están tocando pagar, cuentas que se nos habían olvidado. Probablemente, puede ser que hayan cuentas que han quedado pendientes, pero esta noche el Señor nos lleva esta palabra para pensar en todas aquellas cosas en las que tenemos que ser muy cuidadosos con nosotros mismos y pensar muy bien y venir delante de Dios y decirle: Señor, este problema no lo he resuelto contigo, quizás. Así como Judá se metió en aquel problema y él pensó que era algo que no debería ponerle cuidado, pero ese problema estaba pendiente, estaba vivo. Pero hoy tenemos la oportunidad de que Dios nos dice: resolvamos, arreglemos. Levanta tus manos y dile: Señor, ayúdame a vivir una vida íntegra. Ayúdame a caminar rectamente, Señor. Ayúdame a cuidarme en mi caminar diario. Soy expuesto, Señor, a las trampas. Estoy expuesto a hoyos que el diablo hace en el camino de la vida para que yo quizás sufra un percance. Pero te suplico a ti, misericordia, te pido que me ayudes, que me ilumines mi mente, que me des sabiduría. Quiero aprender a caminar honrándote a ti, Señor. Dame las fuerzas con tu Espíritu Santo para poder mantener mi vida cristiana en pie, Señor. Ayúdame a no ser tan pronto para expresar cosas, y ayúdame a no tener una actitud de juicio hacia los demás, porque no me compete a mí hacerlo, Señor. Tú eres el juez del universo, el que sabe al 100% las cosas. Ayúdame, Señor amado, a tener compasión y misericordia hacia los demás, a saber valorar y estimar a las personas, y nunca creer, Señor amado, que soy más que otro, sino a entender que todos somos personas con limitaciones que vamos luchando por vivir una vida que te honre, que te alabe y te exalte. Esta noche nos despedimos alegres, Señor, de haber estado en este culto. Alegres porque hemos venido a adorarle, y alegres porque a pesar de haber cometido tantas fallas, cuando las reconocimos, tú nos perdonaste y nos levantaste. Gracias por ser tan bueno, tan maravilloso con nosotros. Queremos perseverar, queremos caminar cada día mejor, honrarle, dar un mejor testimonio para gloria de su nombre. Ayúdenos, Señor, a lograrlo. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.